Hey guys, les estoy grabando esta serie de videos por parte del término del segundo parcial. Entonces, recordemos algo. Una cosa es comunicarnos entre la familia que vive en Estados Unidos o entre amigos que juegan videojuegos en línea y son de otros países, pero también quiero hablar de esta parte del inglés un poco más académico, que como yo les he mencionado en clase, ya es parte y es parte de un requisito para podernos titular de la licenciatura que nosotros estudiamos. Entonces, estas, estas palabras, estos términos que vamos a estar utilizando, tómenlos no como para complicarnos, pero sí para estar al tanto de que son necesarios para acreditar una certificación. Y tómenlo como de parte de alguien que ya se ha certificado en varias instancias y que ya tiene experiencia en esto. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen su engargolado y recuerden que estuvimos practicando los verbos de nivel 2, ¿ok? También recuerden que en su engargolado tienen al final algo que se llama Class Glossary, que aquí viene el significado de varios acrónimos que estamos utilizando. Especialmente vamos a estar utilizando los del verbo to be, los del verbo to be in past, ¿ok? Y también aquí tenemos uno de los más importantes que es el de los pronouns I, he, she, it, we, you, they. Es muy importante tenerlo en cuenta y saber dónde ir, dónde recurrir a buscarlos. ¿Ok? Am, También tenemos otra hoja que es para las estructuras. ¿Ok? Ojo, las estructuras es para recordarlas rápido, para tener y recordar lo que debemos de respetar al estar hablando en presente, en pasado o en futuro, pero esta parte uno la tiene que absorber lo más rápido que uno pueda. Si nosotros nos quedamos por mucho tiempo pensando en la estructura, lo único que nos vamos a provocar es no poder estar expresándonos de la manera como nosotros quisiéramos, ¿ok? Entonces simplemente están como las rueditas por así decirlo, de nuestra bicicleta para cuando estamos iniciando no estarnos cayendo, pero hay que estar conscientes de que no nos podemos quedar por mucho tiempo con ellas, ¿ok? Eh, pero bueno, para que las tengan ahí presentes. El primer tema es de los subject pronouns y aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos en el idioma que sea, tenemos diferentes perspectivas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. We use subject pronouns para dos cosas específicamente. Statements, que son, en resumen, affirmative, negative y question sentences, ¿ok? Y we use subject pronouns instead of nouns. Eso es la parte teórica, pero ¿qué significa? Entonces, we use subject pronouns for statements. Todo lo que digamos y es parte de las lenguas germánicas, algo muy característico, es que tienden mucho a la estructura. Nuestra lengua, el español, como pertenece a las lenguas romances, igual y no es tan estricta en ese sentido. Pero las lenguas germánicas a la que pertenece mayormente la lengua inglesa, sí tiende a respetar la estructura mucho. Entonces, por eso es importante que sepamos dónde posicionar el pronoun, el verb y demás cuestiones. ¿Ok? For example, I love cheese. ¿Ok? Tenemos I, que es el pronoun, love, que es el verb, y cheese como el complemento. ¿Ok? Y we use subject pronouns instead of nouns to refer to people, places, and things. ¿Ok? En vez de estar diciendo, y lo hemos platicado muchas veces, Mrs. Smith, ¿qué podemos decir? Y es absolutamente lo mismo. She, ¿verdad? Entonces,
estas dos oraciones son absolutamente lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí hasta ahorita suena muy sencillo, pero la verdad es que en las oraciones de las certificaciones o demás exámenes nos prueban a ver qué tanto sabemos de los subject pronouns. ¿Por qué? Porque los subject pronouns son los que definen las características de cómo va a ir el sufijo o los prefijos de los verbos. ¿Ok? Entonces, en- entendamos como la primera persona a uno mismo, ¿ok? La segunda persona cuando nos estamos refiriendo directamente a alguien y la tercera persona cuando estamos hablando de alguien, ¿ok? Entonces, esto es importante diferenciarlo porque, por ejemplo, en el presente que lo estuvimos trabajando en el primer parcial, si nosotros estamos utilizando la tercera persona, le debemos de añadir una S al verbo. En nuestra vida cotidiana, si no ponemos la S al verbo, se nos va a entender. Pero recordemos que nosotros nos estamos preparando para algo más. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, vamos a ver las características de los pronombres. ¿Ok? Chequen la del primer pronoun, que es el pronoun I. El pronoun I, sus características son primera persona y singular, porque solamente voy a estar hablando de mí. ¿Ok? I work in London. Pero noten algo muy característico del siguiente pronoun, que es el pronoun he. Es la tercera persona, porque vamos a estar hablando de alguien singular, porque solamente es uno, y M, porque debe de ser masculino. He works in London es lo mismo decir David works in London. Pero también hay que estar al tanto de la siguiente frase. My brother works in London. Todas esas tres oraciones se pueden usar y significan absolutamente lo mismo. Hay que estar al tanto de esto. ¿Ok? She, tercera persona, singular femenino. She works in London. Mrs. Smith works in London. John's sister works in London. Aquí es donde viene a relucir algo que nos hacen mucho en las certificaciones, porque a veces nos pueden poner algunas palabras para confundirnos. ¿Por qué? Porque los exámenes de certificación son por tiempo. Nos van a dar un tiempo con el cual nos vamos a ver un poco más presionados. Entonces, si nos vamos de primera instancia y simplemente vemos John, igual podemos estar pensando que estamos hablando de John, pero en realidad estamos hablando de la hermana de John, John's sister. Por lo tanto, le estaría correspondiendo la tercera persona del singular femenino, que es el subject pronoun she. ¿Ok? Ahora, noten lo que pasa con el pronoun it, la tercera persona del singular. En español, nosotros a todo le ponemos género. El sillón masculino, la lámpara femenino, pero en inglés las cosas no tienen género. Entonces, cuando estamos hablando de algún objeto como el sillón, la lámpara, la silla, en vez de decir la lámpara, podemos decir it. Este es el subject pronoun que se utiliza para cosas que no tienen género. Por ejemplo, Garfield works in London. Garfield, el animal. Si bien nosotros humanizamos a nuestras mascotas y los podemos tratar como masculinos y femenino, eh, lo más correcto, gramaticalmente hablando, es que los tratemos con it. ¿Ok? Otro, the company. En vez de the company, como en español la compañía es femenina, pero al ser un objeto, una cosa, un concepto, un lugar, entra en it, que no tiene género. ¿Ok? Continuamos. Tenemos el pronoun we. Noten algo interesante del pronoun we. Es la primera persona. Pues no que la primera persona es cuando estoy hablando de mí mismo. Sí, aquí vas a estar hablando de ti mismo, pero plural porque te vas a estar incluyendo con alguien más. Es decir,
We work in London es lo mismo a decir David. And I work in London. Estoy hablando de mí, pero incluyéndome con alguien más. Por eso es la primera persona del plural. Otra, my family and I work in London. Me estoy incluyendo con mi familia. Eh, Otra cosa interesante es el pronoun you. Es la segunda persona que se utiliza cuando le estamos hablando directamente a alguien. ¿Ok? En español nosotros tenemos tú, usted, ustedes. ¿Ok? En inglés solo tenemos you. Por eso es la segunda persona, pero puede ser utilizado en singular para hablarle directamente a alguien. Por ejemplo, a ti, John. You work in London. ¿Ok? O en plural, you, a ustedes chicos, you work in London o you study in Cebetis, ¿ok? Y por último, el pronoun they. El pronoun we y el pronoun they son los que más nos confundimos a la hora de estar trabajando con ellos, ¿ok? Entonces, recordemos que they es la tercera persona porque vamos a estar hablando de algo y en plural porque debe de ser más de uno. They work in London sería lo mismo decir my friends work in London. Esto es muy importante, los plurales y los singulares para elegir el mejor subject pronoun. ¿Ok? Y por último, en vez de my friends o en vez de they, también puedo decir sixth semester students work in London. Es absolutamente lo mismo. ¿Ok? Estamos hablando de algo que igual y no está aquí presente, no le estamos hablando directamente, pero es más de uno, está en plural. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica, así como lo van a hacer, como lo estuvimos practicando en clase. Rewrite the sentences using subject pronouns when possible. Then write the pronouns characteristics. ¿Ok? So, en la primera oración tenemos Daisy studies rock. En vez de Daisy, ¿qué podemos decir? Y es absolutamente lo mismo. Podemos utilizar el pronoun she. Es lo mismo decir Daisy studies rock a decir she studies rock. ¿Ok? Otra. The song has a pop rhythm. La canción es algo que no tiene género. Entonces, vamos a estar utilizando el pronoun it porque solo es una. ¿Ok? Ojo, aquí si fuera the songs, las canciones en plural sería they. ¿Ok? Pero no es el caso. Entonces es the song. En vez de the song podemos decir it. Entonces es lo mismo decir it has a pop rhythm. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo va a aparecer en el examen para que puedan rellenar la tabla. Entonces tenemos como primer tema subject pronouns characteristics. Complete the chart based on the following statement. Tenemos el statement number one. The flowers grow beautifully. ¿Ok? Entonces, esta práctica ya la habíamos hecho. En donde aquí en subject pronoun debemos de poner el subject pronoun que podemos eh, sustituir, que es they, que es la tercera persona del plural. Es lo mismo decir the flowers grow beautifully a decir they grow beautifully. ¿Ok? Ojo, estamos haciendo todo esto porque es muy común que en los exámenes que reviso o en demás circunstancias, uno siempre piensa que como es un objeto, le corresponde el pronoun it. Me ponen muchísimo o dicen muchísimo, it grow beautifully. No, recuerden que esto no se puede porque it es la tercera persona del singular. Entonces, aquí no estamos hablando de una flor, estamos hablando de las flores, ¿ok?
la tercera persona del plural. Por eso es muy importante estar al pendiente de las características. ¿Ok? Entonces, si tienen cualquier duda, me pueden dejar algún comentario. ¿Ok? Estudien sus características, el vocabulario que hemos estado haciendo en los Projects of the Week y lo que consideren pertinente. ¿Ok?